Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Salí a darle una vuelta en el Cobra porque la realidad es que no lo he prendido en un par de días. Y realmente yo dije, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a calentarlo, porque realmente hoy tenía planes de recoger mi Crossfire, pero adivina quién no está ready. Por lo tanto yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a salir, vamos a despejarnos, vamos a pensar en el sonido de la tubería del Cobra mientras uno va guiando, para no pensar en el que el puto Crossfire no lo terminaron y ahora tengo que esperar hasta la semana que viene. Por lo tanto yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a salir, vamos a dar una vuelta. Entonces, como ustedes saben, yo decidí que no voy a vender el Cobra, pero ya yo había hecho un video anteriormente diciendo que yo iba a vender el Cobra y por qué no iba a vender el GT, pero sí iba a vender el Cobra. Y la realidad es que mucha gente me ha dejado comentarios en otros videos, tanto en ese como en otros, diciéndome lo mucho que quieren tener un Mustang, cómo les gustan los Mustang, cómo siempre han querido un Mustang. Tú sabes, muchas historias de que realmente les gustan los Mustang. No me ponen la historia entera, la cual eso es algo que les voy a decir que me encantaría que en este video, en los comentarios, me dejaran la historia de cómo es que tú terminas enamorado de un Mustang. Además de por cómo suenan. Entonces, en esa nota, yo les quería hoy contar sobre cómo es que yo termino enamorado de mis Mustangs, ya que tengo dos, tú sabes, y en un momento dado siempre tuve dos, ahora que lo pienso, ¿verdad? ¿No? Yo compré el Cobra después del Shelby. Sí, yo tenía el Mustang GT antes, para los que no saben, yo tenía el Mustang GT antes y tenía un GT500 2013, y ahora pues tengo el Mustang GT y tengo el Cobra. Por lo tanto, no sé si se fue de lado. Por lo tanto, yo dije, ¿tú sabes qué? Tanta gente que me habla de cómo siempre han querido un Mustang, las historias de cómo es que se enamoran, acabo de bajar de cambio, no me percaté. ¿Qué demonios me estaba diciendo? Ajá, de cómo es que ustedes terminan enamorados de los Mustang y esta maldita cámara que mucho se mueve hoy. De cómo a ustedes les gustan los Mustang, por qué les gustan los Mustang, cuando se enamoraron de los Mustang, desde qué edad quieren Mustangs. Pues como tanta gente me deja sus comentarios, yo me puse a pensar como que, concho, tú sabes que en el video de que yo iba a vender el Cobra, yo dije de que por qué iba a vender el Cobra y por qué no iba a vender el GT. Y les dije cuál es mi apego al GT, pero yo nunca les dije cómo yo terminé con el GT. Que yo quería que mi primer carro fuera un Mustang, el cual, eso es otra historia de cómo yo terminé escogiendo que mi primer carro fuera un Mustang. Por lo tanto, si tú tienes un Mustang, tú sabes una cosa: todo dueño de Mustang tiene una historia de cómo terminó con el Mustang, por qué tienen un Mustang, por qué la puta cámara se sigue moviendo. Ahí estamos. Por lo tanto, como todo el mundo tiene una historia de cómo tú terminaste con tu Mustang, por qué te gustan los Mustang, por qué tú tienes un Mustang y todo eso, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo les voy a contar la mía, porque en el último video no lo hice. Y para empezar, tengo que entrar en el detalle de que yo no siempre he sido un fiebre de carros. A mí me gustaron los carros, siempre me han gustado los carros. Tengo una colección de Hot Wheels desde que soy nene chiquito. Y obviamente, tú sabes, como a todo nene, pues le gusta cierto nivel los carros. No era un follonista de que es como que, me encanta hablar de carros. Yo nunca entendía cuando las nenas decían, los nenes nada más saben hablar de carros. Yo no lo entendía porque realmente yo no hablaba de carros en ningún momento. Tú sabes, los carros para mí eran Hot Wheels. Yo sabía de Hot Wheels, no me los mandaban Hot Wheels porque fuera de eso yo no soy un demonio. Yo no sé cómo se llaman los carros, no sé los modelos, no sabía nada. Para que entiendan que yo no era amante de los carros, imagínense en esto. Cuando el Xbox 360 salió hace que sé yo cuántos años atrás, mi mamá me lo regala no me recuerdo de qué demonio. Mi mamá me regala el Xbox, acabadito de salir nuevo, con el único juego de carros que había en ese momento, para que a mi entender, que era Need for Speed Most Wanted. Y como toda madre latina que le regala algo al hijo y el hijo no demuestra la reacción que ella quiere, yo me puse bien feliz cuando me regalaron el Xbox, pero no puse cara de felicidad cuando me regalaron el juego de Need for Speed Most Wanted. Como que yo simplemente me quedé como que, yo quería otro juego, como que gracias, pero este no era el juego que yo quería. Y me recuerdo que ahí es donde tú sabes que tu mamá es latina. Es como que, te gustó el Xbox, pero no te gustó el juego, so malagradecido. Adivina qué, devolvió el Xbox y me dejó con el juego. Un gringo se tira un bitch fit, tú sabes, un gringo empieza a llorar, que yo no quería ese juego, La mamá va, coge el juego, va a la tienda, lo devuelve y le compra el juego que quiere. Madre latina, ¿no te gustó eso malagradecido? Me deja el juego, me devuelve el Xbox.
y no tuve Xbox hasta que tuve como 18 años, una mierda así. Ahí fue que entonces pude comprarme el Xbox. Cuando salió Halo fue que me compré el Xbox. Por lo tanto, ustedes pueden entender que si yo rechacé, entre comillas, rechacé el juego de Need for Speed, realmente yo no era fanático de los carros, como que me gustaban, pero no era, de verdad no me interesaban. Entonces, para darles más background, mi papá siempre ha sido un follonista de carros. No era un fiebre, porque mi papá era de la filosofía de que de la manera en que el ingeniero de la fábrica diseña un carro es de la manera en que tiene que quedarse ese carro. Mi papá no creía en modificaciones. Por lo tanto, eso es algo que él ha aprendido conmigo después de viejo, porque realmente él odiaba eso. Yo me tardé un montón de tiempo en convencerlo para que me dejara instalar un filtro en el Mustang GT, y fue gracias al dueño de Cat Care que lo convenció de que me dejara instalarle un filtro al Mustang GT. Pero, pues para que entiendan ese background un momentito, en que a mí no me gustaban los carros, mi papá le encantaban los carros, pero siempre mantenerlos fábrica. Y cómo entran los Mustang a todo esto, pues ahí vamos. Un día yo estoy saliendo de la escuela, no me recuerdo cuántos años yo tenía, era en el 2005, y me recuerdo como si fuera ayer que yo salgo, ya son las 2:30 de la tarde, se supone que mis padres me recojan. Yo salgo y veo una multitud de personas, pero estamos hablando fácilmente 60, 100 personas. A lo mejor 100 es mucho, 80. Como 80 personas aconglomeradas en un lugar. En el redondel de la escuela donde yo estudiaba, donde me iban a recoger. Normalmente ahí era donde me recogían mis padres, en el redondel. Pues había como 60, 80 personas en ese redondel alrededor de algo. Pero tan y tan aconglomeradas que yo me recuerdo haber pensado, y estos odios ridículos que están mirando. Yo me recuerdo que yo me tuve que comer esas palabras de mierda, porque yo me recuerdo tantas cosas que me pasaron por la mente, y yo, estos odios ridículos, que carajo, porque hay tanta gente allí, odio show, algún papá, algún pendejo, que si que si lo otro, bla, 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 y hablé mierda. Y mientras yo estoy mirando esa conglomeración, ese cojón de gente, y hablando mierda, de la nada, que conste que el cojón de gente, pues habían padres, pero la mayoría eran estudiantes, eran como quien dice, eran suficientemente altos para tapar lo que sea que estaba en el medio, pero cualquier adulto en el medio se iba a sobresalir. De la nada, mi papá sale entre medio de esa multitud de 60 personas, sale de la nada. Y yo me quedo como que, oh, ¿qué carajo hace mi país ahí? Y yo me quedo como que pues, y él me ve y me dice como que, Arturo, y yo voy para allá y yo me quedo como que, ¿qué carajo pasó aquí? Cuando me meto yo en la multitud, porque me tuve que meter yo en el cojón de gente, un cabrón Mustang 2005 rojo, acabado de comprar. Mi papá había sido uno de los primeros en Puerto Rico, uno de los primeros 3, los primeros 4, una cosa así. Y yo me quedo como que, y es la primera vez en la cual yo veo un carro que tenía los frenos rojos. Era rojo con los interiores rojos, con los frenos rojos. Tú sabes, la realidad es que el carro se veía cabrón. Pero para mí, yo me recuerdo por dentro, yo me quedé como que te comiste la mierda. Porque la multitud estaba alrededor mamando que acababa de salir el Mustang GT 2005. Digo, el Mustang 2005, la caja nueva. Estaba todo el mundo mamando porque no habían ese carro. Si habían 4 en Puerto Rico era mucho ese día específicamente. Y estaba todo el mundo ahí mamando. Y yo me recuerdo que entonces pues mi mamá se baja, me ayuda, metemos el bulto en el baúl, me monto en el carro, en la silla de atrás y nos vamos. Y yo me recuerdo que fue como que, ¿por qué carajo? Tú sabes, el carro se veía cabrón, pero yo me quedé como que ese cojón de gente mamando tanto. Volvemos a lo mismo, a mí no me importaban los carros. No me importaban, por lo tanto yo no entendía por qué carajo había tanta y tanta gente alrededor del maldito puto carro. Aunque fuera de mi país o lo que sea, yo no le vi el gran de verdad, no me quedé como que, pues, qué cool, tú sabes, me reí por dentro, porque fue que después de hablar tanta mierda, terminó siendo mi país el papá del pendejo que estaba guillándosela. Pero pues, por lo tanto, 2 años después, un asistente de mi papá llega a mi casa un día en un GT500 gris con líneas azules. Yo nunca había visto ese carro, acababa de salir, 2007. Él era, literalmente, habían 2 en Puerto Rico. O había uno gris con líneas azules y había uno azul con líneas blancas. Y él era el gris con líneas azules. Y yo me recuerdo cuando él estacionó ese carro en la marquesina de mi casa,
que el carro se veía tan y tan cabrón, mucho más agresivo que el GT, que conste que mi papá lo tenía en la marquesina, tú podías compararlo uno al lado del otro. Y yo me recuerdo que yo le pregunto al asistente de mi papá, y yo le digo, ¿y ese carro? Y viene y me dice, es un Cobra. Y yo me quedo como que el carro se ve cabrón. De verdad, es la primera vez, honestamente, que yo miraba un carro y en persona yo me quedaba como que, sin ser follonista de carro, yo me quedaba como que andaba para el carajo, ese carro está cabrón. Y viene y me dice, sí, Nacho, no, tiene un poder, estilo otro, pero se barren. Y yo, ¿cómo fue? Y me dice, Nacho, es que se barren, tiene tanto poder que no corren, se barren. Y yo no entendía lo que significaba eso. En mi cabeza yo me imaginaba que él iba guiando por ahí y de la nada el carro se barría. Que estaba todo el tiempo barriendo, de verdad eso fue lo que yo entendí. Y yo me quedé, que jodida mierda de carro que se pasa barriéndose por todos lados, eso es una mierda de carro. Y la realidad es que al final del día tenía casi la razón. Tú vas en un GT500 por ahí, alguien mea en la carretera y el carro se va del auto, ¿sabes? Pero eso fue lo que yo interpreté por sus palabras. Puede haber pasado, yo creo que pasó un año, donde entonces él vende ese Cobra y se compra otro azul con la línea blanca. Hermoso. Un GT500 que yo tengo esa foto guardada en mi teléfono viejo en esa época, que yo tenía un Motorola Pearl. Ese era mi background. Otro carro que honestamente, sin yo ser amante de los carros, me volvió loco. Y yo me quedo como que diablos. Pero obviamente en mi cabeza es un carro adulto, es un carro para personas mayores de 45 años. Eso es lo que la gente me decía, eso es lo que yo escuchaba, eso es lo que yo veía. Por lo tanto, está cabrón, un carro de los sueños, de uno tener en los sueños. Durante ese tiempo, ese mismo asistente de mi papá es el quien me enseña a guiar. Ese mismo asistente de mi papá es el que me enseña de carros a la larga. Entonces yo me enamoro, obviamente la idea de tener un carro a ti te pueden gustar los carros y no te pueden gustar, y de todos modos todo el mundo quiere tener un carro. Y yo quería tener gracias a ese asistente de mi papá, yo quería tener la Bronco. Cuando salió el primer concepto de lo que iba a ser la Bronco nueva, que ahora por fin está cerca de salir, él era quien me la enseñó. Y yo entonces, me recuerdo que él me decía que la Bronco iba a venir, que si yo, Supercharger o algo. Yo no sabía qué demonios significaba nada de eso. Yo lo único que sabía es que yo quería una, porque se veía cool. Después de la Bronco, yo jugaba un juego que se llamaba Midnight Club. No me recuerdo si tenía un Midnight Club LA o algo para el demonio. Los Ángeles, yo creo que era. Y en el juego yo tenía una Cadillac Escalade nitrosa, con neones, tintes rojos, la gorra roja, pegada al piso, spinners, una cosa estúpida. Y me recuerdo que yo dije, para el carajo, yo quiero tener una Escalade cuando sea grande. Y después de eso, pues ya pasan los años, me compro el Xbox. Todavía tenía el juego de Need for Speed, porque recuérdate, mi mamá devolvió el Xbox, pero no devolvió el juego. Tengo el juego de Need for Speed, paso todos los juegos que yo tenía en ese momento, que creo que nada más era Halo y otro más. Y para el demonio, abrí Need for Speed Most Wanted, que honestamente es un sacrilegio hoy en día decir que uno menospreció Need for Speed Most Wanted. Eso es para pegarte un tiro en el pie. Y ahí fue que mi primer carro fue un Cobalt, y de ahí entonces fue que yo saqué esta pendeja que yo tengo, que yo quiero un Cobalt SS. Por lo tanto, ahí con los años pues uno va cogiendo ese conocimiento de carro y pues me gustan o lo que sea, pero en mi cabeza yo quiero tener una Escalade o puedo tener una guagua. Yo lo que quiero es un carro que me lleve de punto A a punto B. ¿Qué sucede? Con ese tiempo mi papá tenía una guagua que usaban los empleados, que era una Montero, una Mitsubishi Montero 2002, 2001, una cosa así. Y honestamente pues ya los empleados estaban teniendo sus propios carros o iban a tener otros carros más nuevos, y esa Montero estaba quedada ahí y nadie la usaba. Por lo tanto pues yo le llevaba diciendo a mi padre, mira, tráete esa guagua para yo guiarla y como que coger práctica con la guagua. Cuando yo saque mi licencia, pues me das esa guagua, porque la realidad es que la guagua está ahí sin hacer nada. Por lo tanto, él no tenía ningún problema. Es como que, pues, tú sabes, mi mamá tampoco quería que yo tuviera un carro. Quería que yo tuviera una guagua por motivos de seguridad, un accidente o lo que sea. Por lo tanto, en mi cabeza ya yo me había planchado la idea de que, nada, cuando yo tenga la licencia, pues mi primer carro va a ser una Montero. Y nada, dejamos que el tiempo pasara. Y no te voy a chitear entonces que un día así, ya habían salido las películas de Fast and the Furious. Yo no me recuerdo por cuál iban, pero no te voy a chistear con lo que te voy a decir ahora mismo. Un día yo tuve un sueño. ¿En serio? Donde yo andaba con mis amistades y cada uno tenía un carro, un muscle car de 8, pero de los viejos, de los que tienen una butaca nada más. Y en ese sueño lo que nosotros hacíamos era, nosotros estábamos corriendo uno con los otros y jodiendo, y obviamente la gente
le encantaba la fiebre. En otras palabras, nosotros estábamos en un tipo de fiebre, pero entre amigos y todos los que teníamos eran los tipos de carros Vin Diesel style. Tú sabes, un Charger viejo, Challenger viejo, Mustang viejo, Camaro viejo, Chevelle, Nova, ese tipo de cosas. Y me recuerdo que el carro mío, yo no me recuerdo qué modelo, en qué carro yo andaba, pero lo único que yo sí me recuerdo era que el carro era negro y que tenía la butaca en el medio, que era una butaca nada más, no tenía silla separada con una consola en el medio, era una butaca. Y me recuerdo que esa mañana cuando me levanto del sueño, yo abro los ojos, brinco de la cama, me miro en el espejo y me digo, yo no puedo tener una Montero, yo necesito un muscle car. Ese mismo día entonces, yo voy a la escuela, salgo de la escuela y voy a comer con mis padres. Y en una servilleta del restaurante donde estábamos comiendo, yo cojo el bolígrafo de mi papá y escribo en la servilleta primero una Corvette. Después pongo Mustang, Camaro, Charger y Challenger. Y yo mismo tacho la Corvette porque yo sé claramente que mi país no va a permitir que yo tenga una Corvette de primer carro, y mi mamá menos todavía. Por lo tanto, yo mismo taché la Corvette porque yo sé lo que vale pagar el seguro de una Corvette en ese momento, que era una Corvette fiberglass. Tenía ventandas en una bañera con 4 gomas. Y yo taché la Corvette y dejé Mustang, Camaro, Charger y Challenger. Mi papá cogió la lista y me dice, ¿qué es esto? Y yo le dije, yo no quiero la Montero, le dije, yo no quiero la Montero. Yo quiero que mi primer carro sea uno de esos 4. Tú escoges cuál es el mejor, dime cuál es el mejor, yo no soy un demonio. Tú dime cuál es el mejor. De cantazo él se queda como que, bueno, tú sabes, Charger y Challenger para afuera, Dodge una mierda. El Camaro nuevo no ha salido, por lo tanto Mustang es lo que queda, y el Mustang siempre es mejor que el Camaro, por lo tanto Mustang it is. Y yo le digo, ok, y me dice, ¿qué modelo te gusta? Yo le digo, yo quiero uno viejo, o sea, la butaca en el medio. Volvemos a lo mismo, yo quería tener lo mismo que tuve en mi sueño, un carro, un muscle car viejo que suene bien cabrón, butaca en el medio, manual, que ahora que lo pienso yo no sabía ni guiar el manual, yo no sé cómo carajo yo estaba guiando en ese puto sueño ahora que lo pienso. Pero yo le digo, yo quiero un Mustang de esos viejos, y me dice, no, eso es imposible, tú no vas a tener eso. Técnicamente si tú vas a tener un Mustang viejo, tú necesitas tener un mecánico dentro del carro todo el momento. Por lo tanto, no. Por lo tanto, tiene que ser nuevo. Y yo digo que pues está bien para el carajo. A mí me encanta el Mustang nuevo. Volvemos a lo mismo. Me puse a pensar en la caja del GT500 que yo había visto. Obviamente, no le digo yo quiero un cabrón GT500, pero yo le digo yo quiero la caja 2005. Y él viene y me dice, pues está bien. Ahí es donde sucede que si entonces vieron el video de yo diciendo que voy a vender el Cobra, había un Shelby GT, el cual era la caja 2005 a 2009, el cual era manual y era el que yo quería. No es un GT500, el Shelby GT. Técnicamente es un Mustang GT con piezas Shelby que la Shelby hizo en el 2008, una edición especial. Y desafortunadamente, como se llama Shelby, pues el seguro dijo no. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda opción? Pues el Mustang GT 2004 automático con 73,000 millas, que realmente pues el seguro dice no importa que un chamaquito de 17, 18 años lo guíe, porque si lo es barato es una porquería de carro anyway. En la cabeza el seguro, obviamente, no lo digo personalmente. Pues yo digo que no. Yo guié el carro, pero no me gustaba, mano. Honestamente yo quería el 2005, esa era la caja que a mí me gustaba. Y yo dije, no, de verdad no lo quiero, yo espero. Y mi padre dijo, pues está, pues siéntate a esperar. El siéntate a esperar fue que pasó casi 9 meses, una cosa así, donde, número uno, gracias a Dios el carro no se había vendido, pero durante esos 9 meses, pues uno ya, todos tus amigos tienen carro, tú empiezas a salir, tú no quieres que tu mamá sea la que te recoja para que vayas a buscar a las amigas o lo que sea, tú sabes, ya tú no quieres que tu mamá te esté llevando a todos los lugares, te recoja en el cine, te lleve para el cine, tú sabes, ya tú no quieres eso. Por lo tanto, como ya tú no quieres eso, un día yo no pude más y voy donde mi papá y le digo, pa'l carajo, yo cojo el Mustang. Y me dijo, está bien. Literalmente, eso fue un mayo 11 del 2000. Ni me recuerdo qué año. Fue mayo 11, lunes, que yo le dije, pa'l carajo, yo quiero ese Mustang porque necesito un carro, ya no puedo más con esto de que me estén buscando y trayendo y llevando. Y literalmente, mayo 13, miércoles después, me recuerdo que yo me estaba bañando y yo escuché cuando mi papá lo estaba como que entrando en reverse en la marquesina, y aunque el Mustang GT, tú sabes, no tiene tubería, pero de todos modos había algo que te dejaba escuchar
aunque estuviera la ducha prendida y lo que sea, yo pude escuchar cuando el carro entró en reversa. Y me recuerdo que salí de la bañera, me puse una toalla y salí corriendo a ver el carro. Y con todo y que no era el carro que yo quería, terminé súper enchulado y emocionado con que ese era mi primer carro. Y nunca se me olvida que salí, me di mi primera vuelta guiando oficialmente mi carro solo. Llego a mi casa, lo estaciono y me recuerdo que cuando estoy en punto de entrar a mi casa miré para atrás y me quedé como el coño, mano, ese es mi carro. Y hombre, esa es la puta historia. Esa literalmente es mi historia de cómo yo fui de no gustarme los carros, de no interesarme en los carros, a enamorarme de los carros y terminar con mi Mustang GT, el cual fue mi primer carro, es mi primer carro y ya tiene 132,000 millas y ahí me lo regalaron con 73,000 millas. Y no pienso venderlo jamás y nunca. Esa es la historia. Por lo tanto, me encantaría si ustedes me dejan en los comentarios su historia. Intentaré de leerlas todas, sé que van a ser largas, pero lo bueno es que como las van a estar en este video, me puedo asegurar seguir entrando al video para seguir leyendo. Si las ponen por otros videos, entonces tengo que estar yendo de video en video y eso se me hace más difícil. Por lo tanto, me encantaría que me dejen la historia en los comentarios de cómo tú terminaste con tu Mustang, por qué te gustan tus Mustang, porque todo el mundo sabe que si tú tienes un Mustang, tú tienes una historia. Nadie simplemente llega a un lugar y es como que a mí no me gustan los carros, ese Mustang se ve cool para el carajo. No, tú conoces a alguien, tú tuviste a alguien en tu infancia, tú sabes, a lo mejor hasta alguien te tocó. Espero que el video les haya gustado. Me dejan en los comentarios la historia de cómo ustedes terminaron con sus Mustang o por qué quieren un Mustang. A lo mejor no lo tienen y tienen una historia porque lo quieren o porque lo quieren comprar. Y con eso lo voy a dejar en el día de hoy. Por lo tanto, como siempre, gracias por ver y nos vemos en la próxima.